Visto en esta pantalla la serie de la música, de la historia de la música popular uruguaya, que realmente es un documento riquísimo y único de la historia de nuestro país, pero contada desde las canciones, ¿no?, de los principales creadores de este Uruguay. Y ahora se viene una segunda temporada. La primera temporada, muchos recordarán que fue desde la década del 60 hasta fines de los 80. Y ahora se viene una segunda temporada que es la década del 90 y bueno, y se cuenta un poco esos 10 años de historia en nuestro país también. Estoy con su director, guionista, ideólogo, investigador también, por más que tenés un equipo que ahí te ayuda y forma parte. Así que te doy la bienvenida. Juan Pellicer es acá el creador. Gracias por estar en Mira Montevideo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y por la invitación. No, por favor. Muchas gracias por habernos dado este gran documento que está hecho por muchos otros documentos que fueron recabando, encontrando, pidiendo y armaron una historia de nuestra música popular, pero una historia también del país visto desde la cultura, desde cómo reaccionaba la cultura en nuestro país. ¿Cómo surge esta idea? Sí, es algo que para nosotros era fundamental. Yo en determinado momento, cuando empecé a estudiar guitarra, iba como a talleres de ensamble y me daba cuenta que empezaba a conocer música que no conocía y entré a preguntarme por qué no la conocía. Y eso me llevó cada vez a ir investigando más, a ir indagando más. Bueno, y a transformarme en ratón de feria, buscando discos, publicaciones viejas. Y bueno, y todo eso fue generando mucha información en mí y un círculo cercano de amigos. ¿Y por qué no la conocías? ¿Porque no había un material ahí tangible? Parte de lo que recorremos ahora en la segunda temporada implica que todos recuerdan que en la década del 90 casi no sonaba la música uruguaya en las radios, en las FM, que eran pocas, y sobre todo en español tampoco. La mayoría era música en inglés. Entonces yo me acuerdo de una anécdota que me contaron de Santiago Chalar, no me acuerdo si Santiago Chalar o Marco Velázquez, que decía: si cae un avión en el interior del Uruguay y prende una radio, va a pensar que está en un país angloparlante, ¿no? Claro. Porque era lo que sonaba primordialmente. Habían algunos espacios, ¿no?, pero costaba muchísimo que la música tuviera un cierto reconocimiento. Siempre el músico uruguayo era como el que te cruzabas en el almacén, ¿no?, el que te lo cruzabas en la vida cotidiana y estaba como en un segundo nivel de calidad, ¿viste? No vas a comparar, no sé, a los Beatles, a los Rolling con un músico referente de nuestro país. Y bueno, es simplemente poner las cosas en su contexto social, político, en los cuales sucedieron, su contexto empresarial, internacional, etcétera. Porque bueno, por algo también esa música aparece en ese contexto. Exacto. Digamos, ¿no? En algún momento se necesitó esa música un poco en ese contexto, no, quizá. Y además es esa cuestión de si no contás vos tu propia historia, o desaparece o va a venir y te la va a contar alguien más de afuera, ¿no? Y me parecía interesante, también había muchos músicos con muchos años que eran testimonios que había que rescatar. Y bueno, y ahí empezamos en esa búsqueda. Bueno, de hecho tenés entrevistas ya de algunos artistas que ya fallecieron y que pudiste rescatar el testimonio de ellos. Sí, Sabalero, Arno Jans, Biglietti, etcétera. Hay varios, Eduardo Rivero de Caribe con K. La idea nuestra era despojarnos de nuestros gustos musicales y abarcar todos los géneros, identificar hitos dentro de nuestra historia, dentro de cada género, y ver qué convivía en la década del 60 musicalmente, qué hacía bailar, ¿no?, qué hacía disfrutar a la gente. Eso tiene como un contacto emotivo muy grande y también es una excusa para repasar nuestra historia, ¿no?, y contar nuestra historia desde la cultura, como nos enseñó Barrán y después Caetano, y bueno, tantos historiadores que tomaron como esa influencia de la Escuela de los Anales. ¿Vos lo tomaste a ellos como influencia para hacer este documental? Sí, claro, esos libros, la historia de la vida privada, la historia de la sensibilidad, son cosas que te dicen, bueno, la historia no se construye solo con los grandes acontecimientos históricos, ¿no?, sino también la historia de la vida cotidiana, de la cultura, va construyendo un sentido común, ¿no?, un montón de cosas que manejamos sin darnos cuenta en la vida cotidiana y que a veces está bueno sistematizar esa información, ponerla arriba de la mesa y reflexionar sobre eso, y no por eso tiene que ser un trabajo aburrido, ¿no?, que siempre como que lo reflexivo y lo que importa para conocernos se lleva para ese lado, como que no es entretenimiento. La idea era combinar
las dos cosas, recuperar mucho material de archivo, y hay un contacto emotivo con muchas generaciones con respecto a mucho mail que empezamos a conseguir. Yo me instalaba en la casa de muchos músicos, por ejemplo, me acuerdo de la de Washington Carrasco, que tenía un baúl gigante lleno de recortes de prensa, que me transformé en una semana en un mueble de su casa, más o menos. Me llevaba cosas, iba, venía, traía. Y fue impresionante el aporte a la investigación que él hizo. Y al no haber nada sistematizado, fue como un trabajo de hormiga de ir juntando cosas de distintos músicos, investigadores. No sé, mencioné a Washington, pero hay muchos otros que si los empiezo a nombrar me voy a olvidar de mucha gente. Pero después que salió la serie, nos encontramos con la sorpresa de que muchos investigadores nos empezaban a llamar. Estoy investigando sobre los que iban cantando, estoy investigando sobre tal época, qué material tenés. Y empezamos como a hacer circular ese material, ¿no? Tener la misma política que tuvieron esas personas que nos abrieron sus puertas sin conocernos. Coriún fue otro que tuve grandes reuniones con él hasta la 1 de la mañana en su casa, me soportó varias veces. Bailó, cantó, nos puso ejemplo, era increíble. Es esa cosa que es medio intransferible, ¿no? Al no quedar registrada. Pero era tratar de servir también de nexo con otros que siguen investigando. Y bueno, y la idea era como entornar una puertita dentro de cada movimiento, de cada hito que nosotros encontrábamos, y ahí incluso puede haber 50 músicos más para entrevistar, una serie entera dentro de cada puertita que nosotros abríamos. Bueno, y hablando de esas puertitas que ustedes abrieron, ¿no? Me sorprendió para bien, hay un testimonio en la segunda temporada que ustedes ponen en el dossier, no la vi porque todavía no está pronta. El año no que me viene adelanté a ustedes. De Franny Glass diciendo que viendo la primera temporada de Historia de la Música Popular Uruguaya, él se dio cuenta que tenía que hacer algo con su música. Como claro. que no, eso está bueno, como a partir de eso también... Sí, ese fue otro testimonio que nos hizo también reflexionar mucho sobre el trabajo nuestro, sobre que había mucha gente que le estaba llegando el trabajo. Eso es una frase que aparece en el libro de Ina Godoy, que forma parte de nuestro equipo de investigación, en la investigación periodística, que es una entrevista que ella le hizo para el libro de Canción, y que él dice que cuando vio a Jaime Ross explicando cómo él empezó a interpretar la murga en la guitarra, ¿no? Y cómo sacaba los sonidos de los platillos y la síntesis que él hacía para traducir eso a un toque de guitarra. En la primera temporada de la serie. Exacto. Y él empezó como a reflexionar sobre sus posibilidades y que se le abrió como otro abanico de posibilidades en el cual él no había investigado. Entonces, si generamos eso en algunos músicos o en gente interesada en seguir profundizando, investigando y seguir relacionándose con su instrumento o con su oficio, es para nosotros un elogio increíble y era parte de los objetivos que no sabíamos si íbamos a poder cumplir. Y después de todos esos pedidos de investigadores, tanto a nivel universitario, liceal, me acuerdo de una gurisa que vino con la madre a pedirme material y nos juntamos en casa y le mostré cosas, le pasé, empezó a surgir la idea de la página web, ¿no? Porque en un momento nos desbordó de gente que nos llamaba para pedirnos cosas. Una página que está increíble realmente. Los invito, es un nombre largo, pero historia de la música popular uruguaya.com. Y ahí hay mucho material. Documentos sí, tienen en esa página. Más de 1000 documentos de prensa, fotos, tapas de discos, reseñas, artículos, entrevistas, polémicas de la época. Ahí estamos viendo Ahí parte de la página. De la web. Y ahí, bueno, pueden buscar, hay un buscador donde nos dio muchísimo trabajo ingresar los metadatos de cada artículo. Nosotros ingresamos los datos de cada persona que se menciona, cada músico que se menciona en cada artículo, entonces vos ponés incluso cada autor también de los artículos. Exacto. Un resumen de la biografía y de su importancia dentro de la música. Exacto. No, está increíble. Y bueno, y viniendo a esta segunda temporada que se va a estrenar el año que viene, que por supuesto va a estar acá en la pantalla de TV Ciudad, ¿qué características tuvo esa década con respecto a la historia y la música? Y con respecto a la serie, el ingreso de mucho más material audiovisual,
menos fotos y artículos de prensa que hay en la temporada anterior. Mucho VHS, mucho material mal conservado, con saltos en los rollos, ¿no? Cosas que los que trabajamos en la TV analógica sabemos de lo que estamos hablando. Estas nuevas generaciones probablemente no tengan ni idea de qué estoy hablando. Pero que también le da una textura. La humedad en los cassettes de VHS es tremenda después para recuperar el archivo. Exacto. Y bueno, todo eso también le da una textura que te lleva, te sitúa en esa época. Y eso también le hace adquirir toda otra riqueza. Esta temporada tiene 8 capítulos, entre 55 minutos es el promedio de los capítulos, y agarran la década del 90, ¿no? También la idea era que la gente disfrute de esos materiales de archivo. Algunos son clips conocidos, pero otros son materiales caseros de VHS, grabados en cuevas, en boliches. Me viene ahora a la cabeza el testimonio de Garo cuando le pregunté en la entrevista cómo eran los lugares para tocar a comienzos de los 90 y me dijo, chicos, sucios, feos y sonaban mal, ¿no? Además, en ese poder de síntesis que tiene Garo, fue también la respuesta de los demás, ¿no? Claro. Que se iniciaron en la movida de rock a comienzos de los 90. Y bueno, vamos recorriendo esa década con lo que fue creciendo ese movimiento, con cómo fue ganando en distintas expresiones, con el color que le puso la abuela Coca. También nos metemos en el auge de Caribe con K, el éxito y la caída después de cuando se separa Caribe con K, en esa época. Los festivales de canto popular que empezaron como a poblar el interior, ¿no? Esos grandes festivales que se daban en Montevideo en la época antes del retorno a la democracia, como que empezaron a tomar más presencia en el interior. Significó una beta también laboral para muchos músicos que estaban presentes en muchos de esos festivales. También recorremos, en un par de capítulos recorremos esa experiencia. No sé, Laura Canoura con su hit Detrás del miedo. Detrás del miedo, cómo se fue posicionando eso, que fue arreglado, compuesto por Fernando Cabrera y arreglado por Jaime Ross, esa canción. ¿Qué otras cosas se me están olvidando? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar los artistas, digamos, que fueron las temáticas que elegían para cada capítulo? Porque no es que los capítulos se dividan en artistas, sino que se dividen también en un contexto histórico, cosas que estaban pasando. Sí, es identificar dentro de cada movida musical los hitos que marcaron en la década. Por ejemplo, la aparición del Peyote Asesino y Plátano Macho fueron 2 bandas que revolucionaron un poco el medio local del rock con respecto al sonido, a la producción, ¿no? Y eso implicó un cambio también dentro de la movida. Y vos hablás también de que tuvo que ver con que venían del exilio, venían de otro país, de un país donde la música estaba como un poco más profesionalizada, digamos, o venían otras influencias de otros países que capaz que acá no llegaban en esa época. No es todo, ahora con internet es todo mucho más fácil. Claro, venían de México, Estados Unidos, Francia, de Suecia, venía uno de los de Plátano Macho, y bueno, iban como vertiendo todas esas influencias. También estaba el auge del cable, ¿no? De MTV como cadena que se posicionaba fuerte en los cables, y todo lo que sonaba ahí también empezó a influenciar a muchos integrantes de esa generación. También recorremos con ellos cómo en el momento de auge las 2 bandas se separan, justo al poco tiempo de firmar con un sello internacional. Es como interesante también recorrer esos testimonios. El auge de Nickel, ¿no? Como una banda que sobrevivió a la movida de rock de fines de los 80 y que logró un auge increíble, ¿no? Llenando teatro de verano, que era impensable para una banda nacional en ese momento, tocando con la Sinfónica, haciendo un acústico, como generando experiencias innovadoras también interesantes para el rock y apostando mucho a la producción. Él fue el primero que empezó a contratar a Picherno, ¿no? Que empieza con Albacas dentro del heavy metal, pero después con Nickel empieza como a meterse más en el tema del manager, y es algo también que aparece mucho en la década del 90, ¿no? Y para contestarte tu pregunta, ahí vamos identificando esos hitos y dentro de esos hitos, quiénes son sus referentes, ¿no? Obviamente no podemos entrevistar a todos porque dentro de cada capítulo hay por lo menos 3 hitos musicales para recorrer,
y identificamos 3 o 4 Por referentes. ejemplo, Jorge Drexler es un hito en sí mismo. Exacto. ¿No? Y el tema de su desembarco en España, ¿no? Que se fue siendo poco conocido acá, ¿no? Eso también es algo que recorremos. Mandrake, Schellenberg, otra generación, hay un disco de Mandrake que se llama Mestizo en todos lados, que es como un poco una seña de identidad de esa generación, que no eran ni del rock ni del canto popular, ¿no? Y entonces se sentían como mestizos en todos lados porque no encajaban en ningún lado. Y eso también les fue dando como una señal de identidad propia muy interesante, generando también contacto con el pasado, ¿no? Con el camino iniciado por Mateo, Rada, que continuó Jaime, ¿no? Que también lo continúa. Hay como líneas también que se identifican a lo largo de la serie, que está bueno como ser consciente de eso, identificarlo, reflexionar sobre eso, y después te podrá gustar o no. Pero por lo menos tenés más información para evaluar los distintos fenómenos, en los contextos que sucedieron, y bueno, las cosas que fueron sucediendo en la cultura y en la música especialmente. Bueno, les recomiendo, pero así, súper recomiendo la página web, ¿no? Porque aparte ahí están los capítulos de la primera temporada también, entonces además de ver toda la información, todos los documentos, toda la historia, si no vieron todavía la historia de la música popular uruguaya la primera temporada, tómense tiempo y mírenla porque es muy, pero muy rica. Y bueno, antes de irnos con un material que agradecemos que nos hayas traído y que, bueno, y que sabemos que también está en la página de Buenos Muchachos, bueno, pero eso lo explicamos ahora después, les cuento que, bueno, tuvimos unos temitas técnicos, entonces More Ferreira no va a estar con los integrantes de Juana y los heladeros del tango, pero sí les quiero recomendar este fin de semana ese festival que hay en el Teatro Solís, que es el Solís al Azulov, donde van a estar los nuevos exponentes del tango de nuestro país. Y ahora sí, entonces nos vamos con un material que es buenísimo. Contanos un poco. Dentro de toda esa búsqueda que hicimos, en la página de Buenos Muchachos encontramos un material de comienzo de los 90 de Junta Cadáveres, que es filmado por Beto Quintans, que nos contactamos con él y que nos permitió usar el material. Y que también los que hicieron la página de Buenos Muchachos son los que hicieron la página web de la serie, los de Venado, que les mando un saludo, que la verdad que es impresionante el trabajo que vienen haciendo. Y ese material es un registro en vivo, con sonido ambiente, se escucha medio mal, pero es un registro con lo que había en la época. Con una cámara VHS. Con una cámara VHS. ¿Que era de Magela Ferrero? ¿Puede ser? Eso el dato no lo tengo tan claro. Me pasaron ese dato, que creo que la cámara era de Magela Ferrero, una fotógrafa increíble. Bastante conocida, sí. Y bueno, y es uno de los materiales que llegaron, como, no sé, Juan Carlos López nos pasó muchas cosas de Americando, Raquel Daruech de la Sed y el Agua, de entrevistas y cosas que nos ha pasado. Y así, bueno, muchos materiales que han llegado, como tesoros que estaban en rincones de casas que se desempolvaron y bueno, podrán ser compartidos en la serie. Y la idea es, por suerte ganamos el fondo de postproducción, vamos a poder terminar en este semestre y el año que viene va a estar disponible para que en este canal la puedan programar en el momento que quieran. Divino, ya la tendremos entonces. Muchísimas gracias, muchas gracias por este gran trabajo que venís haciendo ya desde 2004. Sí, desde 2004 arrancamos con la primera entrevista, pero arrancamos con las reuniones con los compañeros, creo que en la crisis del 2002. Ay, qué buen momento. Vieron que pasan cosas buenas en la crisis a pesar de todo.